José González Pajero. Bien, vamos entonces a retomar el tema. Entonces, ahí vimos cálculo de flechas, tensiones y otras cosas, ¿no es cierto?, para la condición inicial de estructura al mismo nivel. Y vimos las ecuaciones generales, ¿no es cierto?, de la catenaria, de la parábola, cálculo de la flecha, cálculo de las tensiones. ¿Qué más? Coeficiente de seguridad. ¿Y algo más? Las tensiones. Las tensiones más. Entonces acá vamos a ver más o menos lo mismo, pero para la condición de que sean estructuras a distintos niveles. Y algo adelantamos, ¿no es cierto?, ayer respecto de cómo cambia la figura. ¿Ya? Cómo cambia esta figura cuando tenemos una estructura que está a un nivel distinto a la otra. ¿Ya? En condiciones originales teníamos estructuras al mismo nivel y teníamos una curva, ¿no es cierto?, que llegaba del punto A al punto B, pero ahora la figura nos cambió un poquito y tenemos solamente eso. Estructura A, estructura B, la B en este caso está más alto, podría ser la A la que esté más alta, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo único que la curva ahora va a bajar en el otro sentido. Y una de las primeras cosas que nos llamaba la atención, ¿no es cierto?, era que la posición de la curva respecto del eje Y se provocaba un desplazamiento. ¿Ya? Donde antiguamente, o en el primer caso que vimos, el eje Y coincidía justamente con la posición de la flecha. ¿Ya? Ahora la flecha en el fondo se desplazó en ese sentido. Y fíjense que se desplaza en el sentido de la estructura que está más alta. ¿Ya? La flecha, con respecto al eje, se desplazó hacia la estructura más alta. Queda en el lado positivo de este eje. ¿Okay? Si esta hubiese estado más alta y esta más baja, al dibujar la curva, probablemente la flecha hubiese quedado al lado negativo. ¿Ya? Y por lo tanto, aparecía igual, vamos a tener una flecha, que es la distancia más larga que hay entre esta horizontal imaginaria que une, ¿no es cierto?, los dos puntos de anclaje con respecto al punto más bajo de la línea. Esa va a ser la flecha. Y acá en el eje aparece otra distancia que sería esta horizontal imaginaria y medido desde ese punto con respecto al punto más bajo de la línea en el eje. Y que eso le vamos a llamar saeta. ¿Ya? Ok. Nuevamente vemos que la flecha ocurre justo en el punto medio. Y en el caso anterior también ocurría en el punto medio porque teníamos un x igual 0. Las distancias se repartían iguales a ambos extremos. Por lo tanto, la coordenada, ¿no es cierto?, x de este punto va a ser xm más a medio, donde a, ¿qué es lo que era? El vano. El vano, ¿cierto? La distancia que hay de aquí a acá. Y por el otro lado, el xa va a ser igual a xm, punto medio, menos a medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta está la mitad. La mitad para acá y la mitad para allá. Y como está desplazado un xm, es xm menos o xm más. ¿Ya? Ok. Y aparece entonces una diferencia de altura, h, que está dado, ¿no es cierto?, entre el punto de anclaje de la torre A con respecto al punto de anclaje de la torre B. Y aparece entonces una diferencia de altura. ¿Ya? Y ahí vemos entonces que tengo un triángulo, ¿no es cierto?, entre esta horizontal, el vano y la H, que nos va a ayudar para algunas cosas. Bien.
habiendo entendido un poco la forma y la figura que se va mostrando de esa catenaria, podemos empezar entonces a estudiar. La curva de la catenaria sigue siendo exactamente la misma. La ecuación general de la catenaria no ha cambiado, ¿ya? Por lo tanto va a ser I igual a T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico de X por W sub C partido por T sub 0. ¿Qué es lo que era T sub 0? Era la tensión. La tensión horizontal. Y W sub C, El peso del carro. el peso propio del conductor, ¿ya? Y X, cualquier punto De la eje. dentro de este eje X y que tenemos. Por lo tanto, el valor de Y en función de X, ¿no es cierto? Yo puedo ir entonces graficando la curva para cada valor de X. Voy a tener un valor de Y, tengo un par, una coordenada. Y en el caso de que ocupe la ecuación de la parábola, la misma, la que habíamos dictado antes. T sub 0 W sub C más X al cuadrado por W sub C partido por 2 veces T sub 0. Las ecuaciones de la curva no han sido modificadas, porque la curva es la misma. Entonces, para el cálculo de la longitud del conductor, cuando yo calculo o quiero calcular la longitud del conductor, ¿no es cierto? Puedo hacer un diferencial de distancia, porque me puedo parar en cualquier punto, ¿no es cierto?, de la línea, ¿ya? Y ahí aplicar un diferencial para calcular cuánto mide la longitud de ese tramo, ¿ya? Aplicando entonces valores diferenciales de X y de Y, que me delimitan entonces la longitud, y haciendo todo el desarrollo matemático que hay detrás de eso, que les dijimos al principio que no nos vamos a meter en el desarrollo matemático, vamos a llegar finalmente a que la longitud, ¿no es cierto?, es equivalente a una integral de XA hasta XB, o sea, entre dos puntos, ¿ya?, por el coseno de X partido por W sub 0 como ecuación integral. Si yo resuelvo esta integral, llego a esta ecuación, ¿ya? Ya está en función de X. Y que sería que la longitud final para esa condición que tenemos de estructura a distinto nivel, vamos a poner el dibujadito aquí, para esa condición, entonces la longitud del conductor va a quedar dada por esta expresión. T sub 0 partido por W sub C por el seno hiperbólico de XB por W sub C partido por T sub 0 menos el seno hiperbólico de XA por W sub C partido por T sub 0. Esa sería entonces la longitud del conductor si usamos la ecuación base de la catenaria. ¿Ya? Ok. Por lo tanto tenemos que aprendernos eso. Obviamente, como es una longitud, ahora queda expresada en función del punto XB y XA. ¿Ya? Estoy usando entonces básicamente la coordenada, ¿no es cierto?, XB y la coordenada XA. En función de esos dos puntos yo puedo calcular la longitud. La ecuación es un poco más larga, ¿no?, que la anterior, ¿ya? Pero sabiendo que la longitud queda expresada, ¿no es cierto?, por esta expresión que acabamos de encontrar, T sub 0 W sub C, seno hiperbólico de XB, por el otro lado por XA, y que a la altura, en el fondo, ¿qué pasó? Si aparece acá, ¿no es cierto?, el valor de H, también es una diferencia de coordenadas, ¿o no? El punto más alto menos el punto más bajo, tengo la altura. Si yo eso lo expreso también en términos de la misma ecuación de la curva, me va a quedar que H podría ser expresado como T sub 0 partido por W sub C, por el coseno hiperbólico ahora de XB W sub C T sub 0 menos el coseno hiperbólico de XA W sub C T sub 0. Si se fijan, la forma y la estructura de las dos ecuaciones son las mismas, con la diferencia que cambia solamente
el seno y el coseno. ¿Ya? Ok. Si yo tengo entonces estas dos ecuaciones y las trabajo un poco, y hago la longitud del conductor más h, o la longitud del conductor menos h, y luego despejo el valor de L en función de la altura, porque hasta aquí en esta ecuación el L no depende de la altura, ¿no? No. Voy a llegar a esta ecuación. L va a ser la raíz cuadrada de este término más la altura al cuadrado. Recordemos que aquí en el fondo se había formado, ¿qué cosa? Un triángulo, ¿no? Triángulo recto. Entonces, aplicando Pitágoras, justamente, por eso queda una raíz cuadrada de un término al cuadrado más el otro término al cuadrado. ¿Ya? Pero entonces, lo que yo estoy calculando aquí, ¿qué es lo que es? Si yo veo Pitágoras, La hipotenusa. la hipotenusa, ¿no es cierto? O sea, estoy calculando este lado. ¿O no? Sí. ¿Cierto? Y dije que ese era L. En función de H. ¿Y de qué? De esta base. Pero que en el fondo yo la cambié esa base por la longitud del conductor. O sea, como que si esta curva yo la tirara y la bajara. Y la pusiera extendida, ¿no es cierto? De manera horizontal. Si desarrollo eso, me va a quedar que L es igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? L'. ¿Se acuerdan cómo era la longitud cuando teníamos dos estructuras al mismo nivel? Busquen la ecuación en el cuadro. Pero quiero que la vean para que... Busquen el L de dos estructuras al mismo nivel. Para la catenaria. Son 2 por T sub 0. Esa, ¿no es cierto? 2 por T sub 0 partido por W sub C, por seno hiperbólico de A por W sub C, 2 veces T sub 0. Que es exactamente lo mismo que tenemos Ah, claro. aquí. La raíz. ¿Cierto? ¿Está bien? Más h al cuadrado. Entonces, de aquí se desprende que la longitud del conductor para estructuras que están a distinto nivel, yo la puedo calcular como la raíz cuadrada de la longitud, suponiendo que ambas estructuras están al mismo nivel. ¿Ya? Y ahí aplico directamente esta ecuación más el valor de la altura al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos este caso, donde yo sé que existe una diferencia de alturas entre este punto y este, yo calcularía primero la longitud, ¿no es cierto?, al mismo nivel. L'. Y el valor de h va a ser conocido probablemente, por lo tanto puedo resolver esta fácilmente. ¿Ya? Entonces, obviamente, que si yo tengo esta estructura en esa forma, si yo la tuviera al mismo nivel, y tengo eso, ahí tengo L, ¿no es cierto? L', están al mismo nivel. Pero ahora me llevo esta estructura un poquito más arriba. Entonces es como calcular esta longitud más la diferencia de altura. O la altura que tengo entre un punto y otro. ¿Ok? Porque aquí necesito saber las coordenadas de B y de A. Probablemente no las voy a conocer, pero sí puedo conocer el valor del vano, la distancia que hay de una estructura a otra. Entonces es más directo y es más fácil calcularla por esta vía. Si no lo hago por esta vía, tendría que aplicar directamente esta ecuación. Y como queda en función de dos coordenadas, puede que sea complejo.
Yo lo que voy a saber por lo general es qué distancia hay de una torre a otra. Y por lo tanto, es más fácil calcularlo de esa manera. ¿Ya? Entonces la longitud del conductor, cuando las estructuras están a distinto nivel, se calcula como la raíz cuadrada de la longitud, pensando que están iguales, al mismo nivel, al cuadrado, más la altura al cuadrado. Es lo que acabo Al de mismo decir. nivel, y después agregarle, se mete ahí, y le pica. Qué bueno. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Dígalo. Sí. Qué wea. Eso. Profe, ¿cómo era? Al formulario. ¿Y cómo la calculo? Para formular eso mi colega, ¿por qué? Interesante. Falta feo. Ok, entonces ya sabemos calcular la longitud. Creo. Primer punto. En forma aproximada, a partir del coseno del ángulo que se forma, ¿no es cierto?, en este triángulo, porque aquí tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Sabiendo que el coseno del ángulo va a ser 1 partido por raíz, esto es pura matemática, no a partir de ese tema. H en función del vano. Si yo desarrollo esto, la longitud podría ser la forma aproximada. Esto es como va a tener un valor de comparación, de referencia, podría ser A partido por el coseno del ángulo. Necesito conocer entonces ese ángulo. Más 8 veces la flecha. También necesito conocer la flecha. Por el coseno al cubo de ese ángulo partido por 3 veces A. En algunos casos me podría servir. ¿Ya? No es muy usada como ecuación, porque necesito conocer varios parámetros. El vano, la flecha y el ángulo. ¿Ya? Pero en algunos casos puede que tenga esos datos y pueda calcular un valor que me sirva como referencia, a ver qué tan bien ando. ¿Ya? ¿Qué tan bien ando? Si yo calculo que la longitud de esta figura, cuando están al mismo nivel, me da 300 metros. Cuando yo diga que la estructura ahora está a un desnivel de X cantidad de metros, ¿qué valor va a dar? ¿O qué valor debiera dar? Mayor. 300 metros y algo más, ¿no es cierto? 300 metros y algo más. Va a tener que ser más largo, necesariamente. Por lo tanto, si yo calculo 300 aquí, después hago el cálculo y me da 297, aún más. ¿Ok? La altura, esta altura que marcan los puntos de anclaje, ¿no es cierto? Si yo lo veo desde el punto de vista de las coordenadas, va a ser, tengo el punto XB y tengo el punto, perdón, IB y tengo el punto IA. Si yo quiero saber la altura, sería la diferencia, ¿no es cierto?, entre I sub B menos I sub A. Eso me da ese tramo, que sería la altura. I sub B menos I sub A. Si yo reemplazo eso en la ecuación general de la catenaria, ¿no es cierto?, porque este I sub B es un punto de la catenaria y por lo tanto representa la ecuación, voy a llegar a esta expresión. La altura va a ser E sub 0 W sub C, coseno hiperbólico de XB, necesito saber esta coordenada, por W sub C partido por T sub 0, menos coseno hiperbólico de XA, perdón, XA, punto de esa coordenada, ¿no es cierto?, por W sub C partido por T sub C. Por lo tanto, en algunos casos podría servirnos también esta expresión. ¿Ya?
la altura en función de las coordenadas. Por lo tanto, también tenemos que tener presente esta ecuación si queremos calcular la altura en algunos casos. Ahora, si sabiendo o conociendo la altura, independientemente de que la hayamos tenido que calcular o que el dato venga directamente de la condición de terreno, donde yo puedo saber cuál es la diferencia de altura que hay entre una y otra, yo puedo mandar a topografiar, ¿no es cierto?, el tema, y voy a saber que una va a estar aquí, la otra va a estar arriba, y por lo tanto la altura entre una y otra va a ser, no sé, 25, 30, 40 metros, la altura. Yo lo podría saber. O la podría haber calculado con las estaciones que acabamos de ver. Entonces yo voy a tener una altura. Ahora, conociendo las coordenadas, los puntos XA y XB, tomando los valores absolutos de esas coordenadas, recuerden que si son coordenadas pueden ser positivas o negativas, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un eje. Voy a estar al otro lado del eje. Porque ¿dónde iba a estar el eje? Si yo tengo la curva así, va a estar desplazado hacia acá, ¿no es cierto? Va a estar acá. Por lo tanto, el XA podría ser numéricamente menor con valor absoluto que XB. ¿Cierto? Y si tengo el otro lado, donde esta torre está más arriba y esta otra está más abajo, la curva va así ahora. Se me puede haber desplazado completamente hacia el lado negativo del eje. Y ahora tengo XA y XB. Y en este caso XA, valor absoluto, es más alto que XB, valor absoluto. Sabiendo que si están al lado izquierdo, ¿no es cierto?, son negativos. Porque el 0 está aquí. Entonces aquí tengo menos 5 y acá tengo menos 50. Pero valor absoluto, este es mayor que este, ¿cierto? Bien. Entonces, sabiendo eso, básico de las matemáticas, puedo decir, si el valor absoluto de la coordenada de B es mayor que el valor absoluto de la coordenada de A, que sería esta condición, valor absoluto de ese valor con respecto al valor absoluto de ese valor, como el 0 está aquí, voy aumentando, por lo tanto B es mayor que A, ¿no es cierto? Entonces tengo XB mayor que XA. Eso me indica que la altura es mayor que 0. De partida. ¿Ya? Si el valor absoluto de XB es menor que el valor absoluto de XA, que podría ser esta condición, este va a ser 5, dijimos, y este va a ser 50. XA es mayor que XB desde el punto de vista de valor absoluto, entonces voy a decir que la altura es menor que 0. Y si XB es igual a XA en valor absoluto, significa que la altura, o la diferencia de altura es 0. O sea, están al mismo nivel. ¿Cierto? Claro, porque cuando están al mismo nivel tengo el X al medio. Este es XA, este es XB. Si este es menos 50 y este es 50, valores absolutos son iguales. Porque está justo en la mitad, para los dos lados. Por lo tanto, la diferencia de altura va a ser igual a 0. ¿De qué me sirve o para qué me sirve conocer eso? Porque si yo determino que h es mayor que 0, entonces tengo automáticamente esta forma. Pero si determino que h es menor que 0, entonces tengo esta otra forma. Y con eso puedo saber qué torre está más alta que la otra, sin haber visto el diseño todavía. ¿Se entiende? Si yo solamente trabajo con los valores absolutos de las coordenadas y hago la diferencia desde el punto de vista de valores absolutos y veo cuál es mayor que cuál, yo puedo saber si la curva es para allá o si la curva es para el otro lado. ¿Ya? La catenaria va a ser esa.
yo podría tener una torre aquí, y podría tener una torre acá. Y ahí, ¿cómo sería H? Positivo. Sería Mayor que cero. mayor que 0. Y si ahora no tengo esta torre y tengo esta torre acá, Menor que cero. H, ¿cómo sería? Menor que cero. Menor que 0. Y si tengo esa ahí y tengo esta otra acá, serían H igual 0. Serían al mismo nivel. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ok? Dependiendo de dónde tenga la posición de la torre, en la catenaria estoy trabajando en este pedacito o estoy trabajando en este otro pedacito. Entonces yo puedo saber cuál está más alta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo le diga dibuje lo que está calculando y muéstreme la posición de las torres y dónde está la flecha y dónde está la saeta, usted tiene que clarito para dónde me va a dibujar las torres. ¿O no? Sí, porque sí. Me he encontrado, ¿no es cierto?, cálculos donde me dice que H es mayor que 0 y me la dibujan así. Y esto al revés, pues. Para allá. En vez de avanzar, voy retrocediendo. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Entonces yo tengo que posicionarme y saber dónde estoy parado en el eje. Y ahí, solamente viendo el valor de las coordenadas, lo podemos determinar. ¿Dudas? No. Qué bien. Tomaron 11 antes de venir. Ok, sigamos avanzando entonces. Esta se pone entretenida cuando ya le metemos el numerito. Veamos entonces el valor de la flecha. ¿Ya? ¿Cómo calcular la flecha en esta condición de estructuras a distinto nivel? ¿Ya? Sabemos entonces que la flecha es la máxima distancia que hay entre esta horizontal imaginaria que une los dos puntos de anclaje con respecto al punto más bajo, ¿no es cierto?, de la catenaria. O sea, no es que sea el punto más bajo de la catenaria, porque el punto más bajo de la catenaria está aquí. El punto medio. Sino que es en el punto medio, la distancia que hay ahí, en el punto medio, también puede ser expresado, ¿no es cierto?, como una diferencia de coordenadas. ¿Ya? Si yo conozco la coordenada de ese punto, y nos va a costar un poco, pero esa sí la podría conocer. ¿Ya? Que es la coordenada del IM, que sería el I del punto medio. Pues si yo conozco la ecuación de la catenaria y sé el valor del punto medio, lo reemplazo en la ecuación general de la catenaria y voy a tener el valor de I. Y está en función de X. ¿Ya? Por lo tanto, podría conocer esa coordenada. Esa es una manera. Pero vamos a ver cómo se calcularía la ecuación. Entonces, sabiendo que XM no es otra cosa que la diferencia de XA a XB partido por 2, XM está en la mitad, ¿no es cierto? Y que la flecha no es otra cosa que la diferencia entre dos coordenadas de I sub M menos I sub M, sabiendo que I sub M es I sub A más I sub B partido por 2 menos I sub M. Y yo trabajo matemáticamente con esto, pasando por la ecuación de la flecha. ¿Y esta ecuación a cuál se parece? Se parece a la
flecha de la estructura al mismo nivel, pero aquí cambia, ¿o no? La otra tiene un 1. Bueno, trabajando matemáticamente todo esto, vamos a llegar, si no me interesa el desarrollo matemático, vamos a llegar a esta expresión, ¿ya? Que sería la flecha en función del valor de xm. Entonces, la flecha en función del valor xm quedaría como t sub 0 partido por w sub 0, por el coseno hiperbólico del vano a por w sub c partido por 2 veces t sub 0 menos 1, por el coseno hiperbólico del punto medio por w sub c partido por t sub 0. Si vemos esta expresión y analizamos el primer término, vamos a ver que es exactamente igual al cálculo de la flecha cuando las estructuras están al mismo nivel, ¿ya? T sub 0, W sub C, coseno hiperbólico de A por W sub C, partido por 2 veces T sub 0 menos 1. Este término es igual que la flecha con dos estructuras al mismo nivel, por el coseno hiperbólico del punto medio. Entonces me queda finalmente esto. La flecha de dos estructuras a distinto nivel sería igual a la flecha, considerando que las dos estructuras están al mismo nivel, por el coseno hiperbólico del punto medio por W sub C partido por T sub 0. Por eso que teníamos que ver primero el caso de las estructuras al mismo nivel, porque ahí estaban las ecuaciones fáciles. Entonces, igual que para la longitud, primero calculo la longitud pensando que están al mismo nivel y agrego la altura, y acá calculo la flecha considerando que estuvieran al mismo nivel y después le agrego el coseno hiperbólico del xc. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Ahora, recién teníamos la ecuación de la flecha, ¿no es cierto?, en función del punto medio, xm. También podríamos tener la misma expresión para la flecha expresado en función de una de las coordenadas, en este caso xa. ¿Ya? Si fuese así, la expresión queda de esta manera, ya un poquito más complicada. La flecha va a ser t sub 0 w sub c por coseno hiperbólico de la coordenada del punto A por w sub c partido por t sub 0 menos el coseno hiperbólico, y aquí ya se me complica, como es el a medios, porque a medios, ¿qué sería? El vano partido por la mitad. ¿Y en ese punto qué es lo que está? El aquí, en el punto medio. ¿Ya? El vano partido por la mitad es justo la mitad, o sea, justo el punto medio. Menos xa por W sub C partido por T sub 0 más H partido por 2. ¿Ya? Y esta expresión, de manera aproximada, nos va a quedar como la flecha aproximado, ya no es tan exacto, por eso dice aproximado ahí, a W sub C partido por 8 por A cuadrado partido por, perdón, W sub C por A cuadrado partido por 8 veces T sub 0 por la raíz de 1 más H partido por A, todo eso al cuadrado. ¿Ya? También esto es una fórmula referencial que me permite tener un valor bastante aproximado, no exacto, de lo que sería la flecha. ¿Ya? Y está en función de A. ¿Qué es lo que era A? El vano. Pero necesito conocer la altura. ¿Ya? La altura.
cualquiera de las otras expresiones que hemos visto, las dos anteriores, esta y la otra, son mucho más exactas que esta. Pero esto es un valor bastante aproximado. Potente. Con eso ya tenemos la forma de calcular la flecha, ¿no es cierto?, por diferentes vías. En función de XM, en función de una coordenada, ¿no es cierto?, en función del punto A. Hay dos o tres formas distintas de poder calcular la flecha dependiendo de los datos que dispongan. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a entrar a ver el detalle del cálculo de la saeta, que era la distancia que ocurre, ¿no es cierto?, entre esa horizontal imaginaria que pasa por el punto A y el punto más bajo de la curva, ¿no es cierto?, que ocurre justo en el eje donde x igual 0. ¿Ya? Esta distancia, la saeta. Y que les decía, ¿no es cierto?, que en la práctica se toma como un valor referencial para saber hasta dónde voy a tirar el conductor para levantarlo. Cuando lo empieza a levantar, entonces el topógrafo tiene claro cuánto es este valor, él fija la horizontal, ¿no es cierto?, con su instrumento y está mirando en el horizonte a medida que va subiendo el conductor cuando lo está tirando y dice, ah, hasta ahí no va. O sea, ya cumplimos o llegamos al valor de la saeta, entonces es el punto donde tiene que quedar ese conductor ahí. Y ahí los viejos ya pueden empezar a amarrar la línea al punto de anclaje, ¿no es cierto? Y después esperar un tiempo para que haga el reposo térmico la línea, se dilate, se contraiga y va a bajar un poquito a veces, van a volver a tirar otro poco y ya la dejan posicionada en su lugar. Y ahí recién ya se engrampa y se amarra finalmente. Por lo general uno ve las rondanas colgando, ¿no es cierto? El conductor pasa por las rondanas y eso lo dejan un par de días ahí en reposo para que haga las contracciones naturales en función de la temperatura ambiente. Entonces el cable se dilata, se contrae y eso hace que baje muchas veces un poco. Entonces cuando ya han pasado un par de días, van, rectifican y terminan ya amarrando la línea. Y ese va a ser el valor final. Entonces, como ese es igual una diferencia de valores, ¿no es cierto?, dijimos entre dos coordenadas con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje Y, es una diferencia de distancia. I sub A menos I sub B. ¿Ya? I sub A está dada, ¿no es cierto?, por el punto de anclaje que tengo en este extremo. Y I sub B, que es este punto, que representa el punto más bajo, o el punto donde corto al eje Y. ¿Qué se tenía que dar para esta condición? En la ecuación de la catenaria. Revisen la ecuación de la catenaria. Y el coseno hiperbólico, ¿no es cierto?, de la impresión sea igual a 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ahí yo tenía el I era igual a ¿qué cosa? T sub 0 partido por W sub C. Esa coordenada de ese punto, que es esta coordenada, se da cuando el coseno hiperbólico es 1. O sea, este punto queda dado por T sub 0 partido por W sub C. Por eso está, al reemplazarlo, T sub 0 partido por W sub C. De ahí parte esto. ¿Ya? Entonces, el valor final de la saeta va a ser T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico del XA por W sub C partido por T sub 0 menos 0 partido por W sub C. En el fondo, I sub A está dado por esta expresión. Esto no es otra cosa que la ecuación de la catenaria para la coordenada del punto A.
esto es la ecuación de la catenaria, ¿no? Sí. Pero en función del XA. O sea, me va a dar el I sub A. ¿Me siguen? La ecuación de la catenaria I, este sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico de X por W sub C partido por T sub 0. Esa es la ecuación general de la catenaria. Si yo quiero hablar de una coordenada XA I sub A como par, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ponga aquí XA, estoy obteniendo el valor de I sub A. Y eso es lo que se está haciendo acá. I sub A se reemplazó en la ecuación de la catenaria en función de la coordenada XA, que es su par, menos T sub 0 partido por W sub C, que es el valor de I sub B, que es el punto donde corta, ¿no es cierto?, al eje. De ese desarrollo matemático y de esta expresión, ¿cuál es el factor común de los dos términos? T sub 0 partido por W sub C. Entonces me queda que la saeta va a ser igual a T sub 0 partido por W sub C, factor de coseno hiperbólico de XA por W sub C partido por T sub 0 menos 1. ¿Ya? Factoricé, ¿no es cierto?, por T sub 0 partido por W sub C. Esta expresión. Y esa sería entonces la ecuación de la saeta del conductor utilizando la ecuación de la catenaria. Como valores aproximados o ecuaciones aproximadas con las que yo también podría calcular la saeta, tendríamos estos dos términos. Pero obviamente son valores aproximados. ¿Eso, profe? Me sirven de ¿Son referencia. parecidos a los de la parábola con respecto a los 500 metros? No. Aproximado? No. Son valores cercanos a esto. ¿Ya? Pero están en función de qué? De la flecha y de la altura. ¿Ya? Y acá, el valor de la coordenada, y cuadrado por W sub C, partido por 2 veces T sub 0. Hay que hacer los cálculos con una real y poder comparar. Y ahí uno va viendo que sí efectivamente tienen algún nivel de error. ¿Ya? Pero me sirven para tener una referencia. De repente uno calcula un valor y chuta y no sabe si está bien, está mal, está lejos, no está lejos. Y otras veces no tienes otra forma de calcularlo porque no tienes los otros datos. ¿Ya? Aunque si conozco la tensión, si conozco el peso del conductor, podría ocupar la primera ecuación sin ningún problema, conociendo la coordenada de un punto, XA. ¿Ya? La segunda ecuación aproximada también es en base a lo mismo. Tiene el XA, el W sub C y el T sub 0. Pero la primera ecuación aproximada está en función de la flecha. ¿Ya? Necesitaría conocer la flecha primero. ¿Ya? La ventaja de estas ecuaciones aproximadas es que no tienen funciones trigonométricas. Entonces a veces es más directa o más rápida calcularla. ¿Ya? Pero puede que no sea tan exacto. Ok. Veamos entonces ahora, ya conocemos el cálculo de la longitud, el cálculo de la flecha, el cálculo de la tensión, de la saeta. Ahora vamos a ver el cálculo de la tensión en función de la longitud, ¿ya? T sub 0, para poder determinarlo. Datos que conocemos, por lo general conocemos el vano, sabemos el vano, el valor de A, la distancia que hay entre una torre y otra. A veces ya tenemos calculada la longitud y la altura a veces también ya es un valor conocido. Entonces, como la longitud, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que se nos formaba un triángulo acá, que tenía el L, el H, y este de aquí abajo era un valor muy cercano a lo que era L'. Tenía que L entonces podría ser, desde el punto de vista de ese triángulo,
el L' cuadrado más el H cuadrado. ¿Ya? Empiezo a trabajar con este valor y voy a llegar a esto. Hago una serie de trabajos matemáticos. Aquí hay que, lamentablemente, aburrirse haciendo trabajos matemáticos para llegar a lo que uno quiere. Y se desprende finalmente y llego a esta expresión. Que T sub 0 va a ser igual a A partido por 2 veces Z por W sub C. Aparece un término auxiliar que es Z. Y Z está acá. Eso de volver. 3.72 por la raíz de toda esta expresión. Aparece un Q. Chuta, tengo que ir a ver qué es lo que es Q. Aquí está Q. Es media complicada la cosa. ¿Ya? Ahí tengo el valor de Q, que sería este. Aquí tengo el valor de Z, que sería este. Por lo tanto, es una expresión, pero me costaría bastante calcularla por esta vía. ¿Ya? Por eso el T sub 0 siempre da harto dolor de cabeza. Que cuesta determinar, en algunos casos. Pero por lo general va a ser un dato conocido. Viva Jesucristo. Lo salvó la rosa de Guadalupe. Claro, porque cuando yo hago el diseño, ¿qué es lo que digo? ¿Qué conductor voy a ocupar? Tal tipo. ¿Qué ruptura tiene ese conductor? Tanto. Tengo el dato del fabricante, pues lo puedo ir a un catálogo, lo puedo encontrar. Y digo, ¿cuál va a ser mi tensión de diseño? Un 20% de la tensión de ruptura. Porque ¿de qué valor no me puedo pasar? El 50%. Del 50%, ¿no es cierto? Ya, 20% de la tensión de ruptura. ¿Es un coeficiente de seguridad o no? ¿Lo puedo calcular? Sí. Bien. Por lo tanto, ¿tengo conocido el T sub 0 para el diseño de mi línea? Sí. Entonces, por eso le digo que por lo general el T sub 0 va a ser un dato medianamente conocido. Pero hay veces que me enfrento a una condición de una estructura que está hecha ya. ¿Trajiste el Tamagotchi? ¿Y cómo voy a saber cuál fue la tensión con la que hicieron? ¿Cuál fue la tensión de diseño? Y ahí tengo que aplicar matemáticas. Ahí tengo que empezar a calcular. ¿Ya? Si alguien me dice, mira, esta es la línea, ahí está tendido, hecho el cable, pero tenemos que corregir esta condición o mejorar la condición que está, el terreno. Hay que meterle el número. ¿Y cómo voy a saber el valor de T sub 0? ¿Cómo voy a saber con qué tensión construyeron esa línea? Tengo que meterle datos para poder calcularlo. Y ahí la matemática me ayuda. Bueno, hay literatura de esto donde uno puede encontrar el desarrollo completo de todas las ecuaciones. Uno empieza a rutear la ecuación y ver cómo ahí uno va sabiendo qué cosas se consideraron, por qué se consideraron, ¿no es cierto? Pero en este caso perderíamos varias clases haciendo eso. Sí, no tiene mucho sentido. Bueno, tensiones y esfuerzos en los extremos. Ya sabíamos que cuando teníamos dos estructuras al mismo nivel, ¿dónde ocurrían las tensiones máximas? Los extremos. En los extremos. ¿Y cómo eran? Iguales, ¿no es cierto? En A y en B eran iguales porque las dos estructuras estaban a la misma altura. Por lo tanto, sabiendo eso, acá también voy a tener dos estructuras, dos anclajes, y obviamente que voy a tener tensiones en este punto y tensiones en este punto. ¿Dónde se van a dar las mayores tensiones? En el punto No más son alto. iguales. No son iguales. En el punto más alto se da la mayor parte. No son iguales. Ok. ¿Y dónde va a ser la más alta? Punto más alto. ¿Por qué? Porque carga el peso del cable por la distancia. Este punto, por la distancia que recorre el conductor, soporta, ¿no es cierto?, más peso que este otro. ¿Ya? Entonces la tensión máxima siempre va a estar en B. Bueno, el punto más alto. Y por lo tanto, cuando haga el cálculo, ¿qué coordenada voy a considerar? X, B. Nos falta el que pone X, A. O sea, me están diciendo ustedes mismos que está súper claro que la tensión máxima ocurre en B. Por lo tanto, si quiero calcular la tensión aquí, me voy a tener que referir necesariamente a la coordenada de ese punto. ¿Por qué me ponen XA?
Porque todos tenían claro eso, ¿no? De que la tensión es arriba. Sí, y ese lado siempre va a ser B. Ahora, si yo cambio las coordenadas por locura y pongo que este es XB y que este es XA, ¿qué coordenada voy a ocupar acá? XA. Todo depende de la referencia que yo tome nomás. Pero tiene que ser la del punto más alto. Eso sí. Que se llame A o que se llame B, da lo mismo, pero tiene que ser la del punto más alto. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a calcular esas tensiones. De nuevo, tenemos todo un desarrollo matemático sabiendo que la tensión en un punto, este sub 0 partido por esto, luego para la coordenada x igual a XA, ¿a dónde estoy ahora? Estoy acá, ¿no es cierto? Se tiene que la tensión en A va a ser igual a T sub 0 por el coseno hiperbólico de XA, mira la lógica, por W sub 0 partido por T sub C, y que para X igual B se tendría que la tensión en B es igual a T sub 0 por el coseno hiperbólico de XB por W sub C partido por T sub 0. Entonces, dice en forma aproximada se tiene que para X igual a XA, vamos a probar esta ecuación, la tensión en A va a ser igual a la raíz cuadrada de T sub 0 partido T sub 0 al cuadrado, más XA por W sub C al cuadrado, y T sub B, la raíz cuadrada de T sub 0 al cuadrado, más XB por W sub C. ¿Cómo era cuando estaba aquí el H? Era positivo. ¿Era positivo? Sí. ¿Y qué decía el de los valores absolutos de XA con respecto a XB? Que el tramo B era mayor que el tramo A. No, ¿cómo eran los valores absolutos de esas coordenadas? Estoy subiendo. Valor absoluto era XB mayor que XA. Es el valor más alto. Numéricamente es más grande. ¿Cierto? Valor absoluto. Ya. Por lo tanto, este término o este término, ¿cuál es mayor? Fíjense, este término o este término, ¿cuál es mayor? depende del ejercicio. Haga un análisis matemático de lo que ahí tiene. No necesito ponerle números. Si tengo la curva así, este era El B. XB. Entonces el X. El B. Y dijimos recién que los valores absolutos de este X con respecto a este otro X, ¿cuál era mayor? XB. XB, ¿no es cierto? Numéricamente es más grande. Entonces, si yo analizo ese término de esta expresión y este término de esta expresión, fíjense, ambos están multiplicados por W sub C, o sea, están multiplicados por una constante. Lo puedo dejar afuera, ni siquiera considerarla. XA y XB, ¿cuál es mayor? XB. XB. Entonces, ¿cuál es mayor? Tensión B. ¿La tensión dónde? En el En punto B. B. Y la matemática no lo enseña. Porque el primer término es el mismo, que es sub 0. ¿Qué le pasa Al cuadrado. Entonces tengo un XB al cuadrado, donde XB ya sé que es más grande que XA. Obviamente que al desarrollar cualquiera de las dos ecuaciones, T sub B va a ser más alto, va a ser un valor numéricamente más grande. ¿Por qué? Porque la tensión está aquí. Ahora, si la curva es para el otro lado, ¿cuál es más grande ahí? La tensión A. XA. Numéricamente XA. XA, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ¿cuál expresión va a ser mayor? La tensión. Eso va. Claro, la curva está arriba ahora. Te digo. Luego
Entonces, cuando uno maneja medianamente bien el concepto o entiende de dónde viene esto, es fácil darse cuenta que uno se equivocó en el número. O que lo que está calculando está bien. Porque llego a valores, los puedo comparar y digo, no, esto no me cuadra. ¿Tienes fórmula? Al final, en algún paso me equivoqué. A ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces la tensión va a ser T sub 0 más al cuadrado más XA, la coordenada del punto A, por el peso al cuadrado, ¿no es cierto? Esa va a ser la tensión en el punto A. Y en el punto B va a ser el T sub 0 al cuadrado más el producto de XB por el W sub C también al cuadrado. Súper fácil de calcular con esta expresión. Entonces ya sabemos cuáles son las dos tensiones. ¿Pueden ser iguales? Ah, pues debería estar al mismo nivel, pero ya se cambia la ecuación y es 8. Ok, veamos ahora cómo determinamos los valores de las coordenadas, porque vimos que todo está en función de las coordenadas, casi siempre, ¿no es cierto? En la gran mayoría de los casos necesito saber las coordenadas de esos puntos. Ahora, esas coordenadas son coordenadas reales, yo puedo imaginármelo en el terreno. No, estos son ejes imaginarios. Lo que yo sí sé es la posición de la torre con respecto a la otra, pero no le he puesto terreno todavía de aquí debajo. ¿Ya? Yo sé la distancia que hay de aquí a acá. Entonces necesito saber cuál es el valor de las coordenadas de estos puntos. Este punto de anclaje y de este punto de anclaje. ¿Ya? Dentro de este sistema de coordenadas que estoy utilizando. Lo mismo que el X sub M. Entonces, este punto va a tener coordenada XA y sub A. Ese punto. Y este punto va a tener coordenada XB y sub B. ¿Cierto? Y si desde el punto de vista de las coordenadas también quiero ver la altura, ya lo habíamos mencionado, va a ser I sub B menos I sub A. ¿Ya? Me queda todo en función de las coordenadas. Bien. Entonces, conocido el parámetro de la catenaria, así como el valor del vano y el desnivel, o sea, la altura, la diferencia de altura entre una y otra, es posible calcular las ubicaciones cartesianas de esos extremos. XA va a estar dada por la expresión XM, punto medio, menos el vano partido por la mitad. Y el punto B va a ser el punto medio más el vano partido por la mitad. Siendo el parámetro de la catenaria, el parámetro principal de la catenaria, T sub 0 partido por W sub C. ¿Se acuerdan? Sí. Pues la ecuación de la catenaria era T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico de algo. Pero este número, porque esto cuando era 1, me daba entonces el X0 de acá, ¿no es cierto? Cuando cruzaba el eje Y. Tengo este punto. Ese es un parámetro característico de esa curva. Y por eso que se llama el parámetro principal de la catenaria. Bueno, aquí le pusieron la letra C, pero podría haber sido I, da lo mismo. ¿Ok? Yo voy a conocer probablemente este valor, el T sub 0 y el W sub C. Entonces, en la figura se muestra el desnivel H de un cable suspendido entre el punto A y B en las condiciones dadas de la instalación y dicho desnivel resulta ser la diferencia de I sub B menos I sub A. Lo mostramos recién aquí. Haciendo el reemplazo entonces en función de la ecuación de la curva, vamos a tener, tomando esta ecuación, me va a quedar 2 veces C. ¿Qué es lo que era C? T sub 0 partido por W sub C. Lo hicieron así para que la ecuación fuera más lineal. Por el seno hiperbólico de XM partido por C. Recordemos que
sub 0 partido por W sub C. Por el seno hiperbólico de A, el vano partido por 2 veces C, 2 veces eso. Lo que finalmente, cuando yo trabajo un poco y ordeno esta ecuación, me va a quedar que H, la altura, va a ser L'. ¿Qué es lo que era L'? Longitud del mismo nivel. La longitud del conductor considerando estructuras al mismo nivel. Por el seno hiperbólico del punto medio partido por C. ¿Qué es lo que era C de nuevo? T sub 0 partido por W sub C. Si arreglo esto matemáticamente, ¿cómo me quedaría? ¿Sí o no? Sí. O sea, me queda L' por el seno hiperbólico de R. XM por W sub C partido por T sub 0. Arreglé este valor, el W sub C pasó para arriba. Fíjense. Eso. Con respecto a eso. ¿Son iguales? Es el inverso, ¿no es cierto? Ojo con ese detalle. Entonces, si yo le digo que C vale 1200, ¿qué valor me doy en esa ecuación? 1 dividido en 1200. Sería XM por 1 partido por 1200, ¿no es cierto? Ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Pero si me ponen XM por 1200, aún mal. Al revés. En esas cosas se caen. En esas cosas se caen. Se queda en la vida, no se queda en la torre. Bien. Entonces tenemos esta expresión H igual L' por seno hiperbólico de XM partido por C. Esta ecuación permite entonces conocer que el desnivel es el producto de la longitud del conductor a nivel por un factor de corrección que sería este, el seno hiperbólico. ¿Ya? Despejando entonces de la ecuación el valor de XM, porque andamos buscando las coordenadas, vamos a llegar finalmente que que XM va a ser igual a C. ¿Qué es lo que era C? T sub 0 partido por W sub C por, ojo, el arco seno hiperbólico. Ahora es la función inversa del seno hiperbólico. El arco seno hiperbólico de H, la altura, partido por L'. O sea, la longitud si fueran al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, con esta expresión, conociendo la diferencia de altura, o la altura que hay entre una torre y otra, y conociendo la longitud del conductor, yo puedo calcular fácilmente el valor de XM. ¿Ya? Yo puedo calcular entonces el valor de XM, punto de la coordenada X en el valor medio. De igual manera, podemos deducir una fórmula que determine la misma abscisa XM teniendo como dato de entrada la longitud del conductor. Acá teníamos la altura y la longitud L'. Acá también puedo tener, si yo conozco, como ya a lo mejor ya calculé la longitud del conductor a distinto nivel, quiere decir que también calculé la longitud del conductor al mismo nivel. O sea, conozco L' y conozco L. Por lo tanto, XM también ahora sería C, que de nuevo, ¿qué es lo que es C? T sub 0 partido por W sub C, por el arco seno hiperbólico de L partido por L'. ¿Ya? Entonces yo tengo dos formas de calcular XM, dependiendo del dato que tenga. El otro necesitaba la altura y el L'. Acá solamente necesito las dos alturas, perdón, las dos longitudes. Eso era cuando sí derivaba. Eso era cuando duplicaba y derivaba. Sí.
Cuando sacáis la derivada. Y conociendo el valor de xm, fácilmente puedo conocer el valor de xa y de xb. ¿Por qué? Porque probablemente el vano, ese sí es un dato que voy a conocer. Tengo dos estructuras que están separadas a 500 metros, con una diferencia de altura de 25 metros. Conozco el h y conozco el a. Calculo las longitudes y puedo aplicar esta ecuación. O me voy acá, conozco el h y tengo que calcular la longitud. ¿Ya? Entonces, necesariamente para calcular xa y xb como coordenada, tengo que primero calcular xm. ¿Ya? Y ahí se va a dar una condición que vamos a tener xm, acá vamos a tener xa y acá vamos a tener xb. Calculé esta primero, con esta calculé esa y con esta calculé esta otra. ¿Qué distancia debiera haber aquí? El vano. Entonces, ojo, esta coordenada, supongamos que el vano me dice 100 metros y yo calculo el valor de xm y conozco el valor del vano, por lo tanto este va a ser, numéricamente hablando, xm menos a medio, ¿cierto? Ya. Supongamos que el valor de xm me dio 1530 y el vano es de 100 metros. ¿Cuánto me va a dar xa? Me va a dar xm 1530 menos a partido por 2. O sea, esto es 50. 1530 menos 50, 1480. Vámonos al otro lado. XB, ¿qué es lo que era? XM más a medio. O sea, 1530 más 50. Y eso sería 1580. Perfecto, tengo el valor de la coordenada de XB. Tengo el valor de la coordenada de XA. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este y este? 100. Porque es el vano. Estoy hablando de las coordenadas. Punto, punto. Distancia debe ser 100. Cuando yo calculo XA y XB, la distancia o la diferencia entre estos dos es distinto de 100, quiere decir que calculamos algo mal. Y ahí empiezan a verse el pelo, ¿no es cierto? ¿De dónde me equivoqué? Aquí me dio ese valor. Si el vano era de 500 metros, me tenía que dar la diferencia entre los dos 500. ¿O no? Y me da 600, 700. No, quiere decir que algo hice mal. Pero la lógica matemática no se puede perder. Lo mismo pasa cuando quiero demostrar si este era I sub B y este otro era I sub A, y yo sé que la diferencia de alturas entre un punto de anclaje y otro eran 25 metros. ¿Cuánto me tiene que dar la diferencia entre estas dos coordenadas? 25. Independiente del valor numérico. Miren, aquí estamos hablando de 1480 y aquí estamos hablando de 1580. Es un valor numérico nomás. Pero la diferencia son los 100 metros que yo sé que tiene el vano. Lo mismo acá. Me podría dar 500 y este de arriba tendría que ser 525. La diferencia entre esos dos puntos es los 25 metros de altura que hay entre un punto y otro. O sea, el valor numérico no tiene mucho sentido, pero sí tiene que cuadrarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en un eje que es imaginario. ¿Ya? Imaginario. Por lo tanto, no se asusten si el valor les da números grandes como estos. El tema es que la diferencia sea exactamente el valor del vano. Y acá la diferencia sea exactamente la altura.
tenemos que tener presente. Pero si el cálculo me da un valor distinto, quiere decir que algo calculé mal. Puedo tener problemas en las longitudes, o me metí mal el arco seno hiperbólico, o el t sub 0 partido por w sub c también lo metí mal a la ecuación. ¿Sí? Algo puede haber pasado. Así te debería quedar como operación. Si tomamos en cuenta, dice, la aproximación de L' igual a 2 veces C por seno hiperbólico de A partido por W sub C, que es aproximadamente igual a A, o sea, lo que estoy diciendo es que si este es el valor de A, el vano, ¿no es cierto? Cuando tengo estructuras al mismo nivel, la longitud de este conductor va a ser A más algo, ¿cierto? Porque esto es como la cuerda de guitarra, de aquí hasta aquí. Pero la curva es un poquito más larga. Entonces es el valor de A más algo. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, aquí hicimos una aproximación, dijimos la longitud prima, o sea, no está en el mismo nivel, digo, voy a hacer un valor, es aproximado al valor de A. O sea, si A valía 100, la longitud del conductor puede ser 110. Un poquito más largo. Pero voy a partir de esta aproximación y me meto a trabajar las ecuaciones de XM. Entonces, para expresar también el XM en función del valor del vano o de A, puedo tener esta expresión. C sería el arcoseno hiperbólico de la altura partido por el valor de A. ¿Ya? O XM igual al arcoseno hiperbólico de la longitud partido por el valor de A. También me pueden servir estas dos ecuaciones aproximadas. No van a ser exactas. Entonces a veces tengo estos dos datos o tengo estos dos datos y puedo calcularlos también rápidamente. Y la diferencia va a ser 25, algo, 100, algo. No va a ser exacto, pero va a mandar dentro del margen, dentro del orden. Todo va a depender del dato que yo maneje, o del dato que tenga disponible. Porque por lo general me van a dar la altura. Me van a dar el valor de H, o voy a conocer el valor de H, y también voy a conocer el valor de A, el vano. Entonces yo rápidamente podría calcular un valor de XM y tenerlo como referencia. Después lo podría calcular, porque ya aquí tengo que meter datos para calcular, aquí también tengo que meter datos para calcular. Acá son datos que me están dando probablemente en el ejercicio o en el dato. Entonces puedo tener rápidamente un valor de XM aproximado y después lo valido. ¿Para qué me sirve eso? Como para dibujar el diagrama. Recuerden que los ingenieros trabajan dibujando, ¿no? Se pone para dibujo. Sí, Son AutoCAD. Ingeniero que no dibuja, no es ingeniero. eso es lo que da. Hasta una servilleta hace un plano. ¿Ah? En lo que sea, un pedazo de papel, uno está ahí dibujando, leyéndole el número, haciendo un diagrama. Porque todo esto es de manera visual. Y raya y le mete número y vuelve a rayar encima. Así se trabaja el ingeniero. Y hace el diagrama y dibuja la cuestión, y a ver, y si estoy parado aquí, ya. No estaba ahí, estaba para el otro lado, ya, eso es. Y uno empieza a rayar, le mete número. Entonces hay que saber ir dibujando el tema. Veamos un ejemplo. Le damos el numerito.
Dice, se tiene un conductor suspendido en dos estructuras que se encuentran a 400 metros. ¿Qué es lo que es eso? A. El vano, 400 metros. Con un desnivel de 35 metros. ¿Qué sería ese? H. Bien. Las características del conductor de esa fase son las siguientes. Tiene un diámetro de 31.9 milímetros, un peso unitario de 1.86 kilos por metro y una tensión de ruptura de 14.016 kilos. Y se desea conocer a qué distancia de las estructuras se encuentra el punto más bajo del conductor en proyección horizontal y en proyección vertical. Determine la flecha y la longitud del conductor suspendido entre las estructuras y considere una tensión de diseño igual al 27% de la tensión de ruptura. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es imaginarme eso. Por lo tanto, tengo que hacer un diagrama. ¿Cómo estaría? Independiente de que aún no sé qué punto está más alto que el otro. ¿O sabemos? ¿Ah? Sé que hay una que está más arriba que el otro porque me están diciendo que hay un desnivel de 35 metros. Nada más. Entonces yo debiera pensar y decir, tengo esto, tengo ahí una torre, tengo acá la otra torre, ¿no es cierto? Un precipicio aquí, ya. Eso tengo. Una más alta que la otra. Esto es H. ¿Cuánto era? 25 metros. A 400 metros, o sea, $400 metros. ¿Qué es lo que es esto? A. Pues ahí cómo hacemos que ese es el dibujo del red, No sé, pues. Calcula el con el Pero ¿y conozco las coordenadas? No. Pero antes de partir tengo que imaginármelo. Lo pude haber dibujado así, lo pude haber dibujado para el otro lado. Pero no sé cuál está más alto que el otro. Después voy a tener que corregirlo, si es que no era. Pero tengo que imaginármelo. Pero esos son los datos que tengo. 25 metros, 400 metros, peso unitario 1,8, o sea, conozco el W sub C, 1,868 kilos partido por metro. ¿Qué otro dato conozco que me sirva? La tensión de ruptura, 14.016. Y tensión de diseño 17%. igual 27% de La tensión de ruptura. la tensión de ruptura. Esos son todos los datos que tengo. No puede Entonces, ¿qué ser. hacemos primero? Creo que jugar a rolar.
Sacamos la cero. Igual lo hice al otro ¿Podemos lado. sacar este sub 0? Sí. Ah, claro, porque tenemos la tensión de ruptura El profe ya lo miró. y tenemos la tensión de diseño. Entonces, ¿cuánto sería este sub 0? Qué belleza. 3784,32. 3.754. Ya. Tengo el T sub 0. ¿Qué más? El peso del cable ya lo tengo. Dice, se desea conocer a qué distancia de las estructuras se encuentra el punto más bajo del conductor en proyección horizontal y en proyección vertical. ¿Qué significa eso? Está buscando la saeta y está buscando la flecha. Porque la saeta debería ser el punto más bajo con respecto a la horizontal y la saeta, no, pues la saeta, la otra con respecto a la proyección vertical es la flecha. La flecha. Y calcular la tensión máxima. El punto más bajo. Y esa será la saeta. Por ahí creo que está la flecha. Y si la saeta está aquí, ¿qué es lo que hay aquí? El punto más bajo con respecto al horizonte. Con respecto a los ejes. Ahí está el lado imaginario, el punto cero, el X0, ¿Por dónde cruza el eje Y? en la saeta. El eje Y está aquí. ¿Dónde está el eje Y? En la saeta. ¿Por qué? Porque el X0 no es el X medio, el X medio va por la flecha. ¿Pero por qué va ahí? Porque es el punto más bajo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener el eje Y. Con respecto al X. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto más bajo que representa, ¿qué es lo que es? El sub 0 partido por doble sub 0. ¿Ve que se nos va llenando de datos el gráfico? Tenemos definido el punto, tenemos definido dónde ocurre la flecha. ¿Y la flecha ocurre dónde? Bien. Entonces empiezo a dibujar mi sistema. Para tener certeza y claridad de qué es lo que van buscando después. Bueno. Era para otro lado. Ahí está el desarrollo de ustedes, pero Era el revés. no era la idea. A ver, calcúlelo, ya. Si recién calcularon el T sub 0, Diablo. ¿qué calculamos después? Qué difícil la música. El punto más bajo. No. No. Pedían calcular la flecha, ¿no es cierto? Ah, no, sí tengo. Una mejor estado. No entramos, no. Diablo. Así me tiene que Calculen la flecha.
Primero calcularlo del mismo nivel. Porque con la fórmula de la flecha esta, por el peso, ¿cuánto es? calcular primero al mismo nivel. Esta de distinto nivel, la que no tiene la que no es prima, hermana. Diego. Creo que nos tiró los leones. Sí, mira, sí. ¿Se miran la fórmula? Diablo. Para la próxima. Tercero es 3007 8 4. Siguiendo 12 la altura del 5 cuadrado. Y este igual al cuadrado. Acá me dio aproximado la flecha. Pero el color. ¿Por qué pusiste eso? ¿Por qué pusiste eso? Pero este es un 0,25. 0,27. Se considera una tensión de diseño 0,27 con una. Y solamente multiplicando el porcentaje. Un 0 era 3022, ¿no? Cagaste por la calculadora. Bienvenido a Chile ecuatoriano. ¿Dónde están los cosenos y seno hiperbólicos? ¿En la calculadora? No, sácate la flecha mejor. Ponele al coseno, ponele una h adelante y se te soluciona todo. ¿Verdad? Sí. Flecha me da 9,910. Esa es la flecha que me da aproximado. La saeta la puedo sacar la partida de la flecha. El hueso. Digas. La saeta no la tengo. Es lo mismo. Sácate la flecha de una vez, ¿no? Sí. 9,88.
Gente, pero no tenemos de quién, ¿qué pasó ahí? Váyanse. Llega como avión, weón. ¿Por qué? 9,88 ¿qué? Metros, po, weón. Ya me dio la saeta. ¿Tenía el PPT ahí? Sí. ¿Puedo ver algo? Espérame, estoy poniendo la saeta. Toma, me la di. Este peso lo ocupamos en... Uy, al final no pudiste descargarlo. No, no lo intenté. Vamos a borrarle algo acá. Ándate a la flecha primero, es más sencillo, te sacáis la aproximada. La aproximada necesitáis los puros datos que te Ah, dan. lo tengo acá. Y después saltáis el otro de la flecha. ¿Puedes despejar al cero? Sí, pues mira la aproximada. Claro que está. No, pero mira, la flecha, ¿dónde está la flecha? Búscate la flecha. Con ese. Ya, pues el otro ahora voy a despejar directo. No, pero esa es la flecha. Sí, pero a función del mismo nivel. No, pero no te con nivel. Tampoco No, tenía pues largo, primo. sí, es con mismo nivel. Ah, pues lo aplicáis acá, pues. Lo aplicáis eso, y te quedas con el del nivel. Y el hay que medir la calcular. No, porque esa no te lo pide. Claro, sacáis esa y Pero después aparte- ese, sacáis la F', ¿no? ¿Eso está el nivel? Sí. Claro, te pide... largo primo. Ah, está acá. Está la flecha. de la fecha del metro, ¿no? Sí, Pero la de la $2. directo. $2. Sí, metros. Vi la Es lo dinero que tengo. Después saltarme. Pero no sé, opcionalidad me da 40 metros, weón. Está la verga, entonces. Ve la- ¿Cómo? ¿Qué hicimos? ¿Cómo? No, dos calculadores. No sé cómo sacar el... Profe, consulta. Yo puedo aplicar esa fórmula de a donde la L primo, ¿no? Tengo todos los valores. ¿Dónde está? Para sacar mi nivel. Pero me da 40. Y tiene mano de 400 metros. Ah, no, entonces el romano. ¿Hay algo malo en la cosa? Son 40 metros. Me cuestan a 400. Que hay una talla ahí. Por Bluetooth. Oiga, profe. Que hay una talla ahí. Estamos haciendo unos cálculos en el sistema hotel. Y lo estamos sacando por cantidad. Y al final el fónica que nos da el resultado 420 metros. Y le dio 400. Oye, ¿no será el máster la altura afuera del primo? ¿De la raíz? Tranquilo, care verga. Usamos la fórmula esta, la pasamos, lo cierto, agregamos la fórmula. Yo no he hecho el largo. O sea, eso no. ¿Qué representa eso? El L es la longitud. ¿A qué? ¿A igual o a distinto? ¿A igual o a distinto nivel? A distinto nivel. A distinto nivel. Ya, Porque ¿qué esa, nivel? porque esa es distinta y esta es la igual nivel. Ya, tenemos dos lados, tenemos dos lados. A igual nivel te dio eso y a distinto nivel te dio eso. La Perfecto. Tengo el L y el L primo. Ya, ¿qué hago ahora? Vamos a la flecha de la tarara. La flecha. ¿Y la ecuación de la flecha cuál es? Vamos a poner acá. Tengo que usar esto primero y después los resultados para la fórmula de acá. Ya, y esa expresión, en función de qué dato está. Esta de acá, este es distinto nivel y este es el mismo nivel. Ya, O sea, disculpe, este es mismo nivel, distinto nivel. ya, y esa, en función de qué datos está. ¿Qué datos? ¿Qué número? Ah, Mira la ecuación. ¿Qué datos te pide? Me pide el F', ya, lo Sí. puedo calcular acá. Para eso tengo el T0, el W lo tengo, el A lo conozco, Sí. esto lo puedo calcular, Sí. perfecto. ¿Y esto? ¿Lo puedo calcular ahora? no, pero tengo el XC. Tengo que calcular también el equipo. Mira, profe. La consulta que yo lo hice cuando... Acá estamos. Yo lo saqué esto directo. Con los valores aproximados. ¿Ya? No debería variar mucho porque saqué el F primero porque era más fácil con los valores aproximados que no
Tengo acá, que era este acá. El paladar de ¿Ya? pizza, que eran, tenía todo. ¿Te dio? Sí. Y después saqué lo mismo, pero el S con los valores. ¿Cuánto dio el primo? ¿Ya? No sé, ¿Qué cosa? porque era lo más sencillo. El primo me dio Estaba 400. buscando ahora que era el nivel y el otro. Sí, 400. pero no se peló. Ya saqué el quime. Voy a hacerlo. ¿Cómo va a ser? No, comparar. Ya. Hágalo mejor por el método. ¿Cuánto te dio? Ya la saqué. Tengo la. Voy a sacar la esta ahora. Algo falta o ¿Qué faltó? el cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado del primer valor. Estoy burlándote del Lucho. Ya, ahí no, la lucha. Descarado. Son 40 metros nomás, dijiste. Ah, se está dibujando un cuadrado. El diablo, yo no puedo ningún cuadrado. De algo, ¿eh? Te lo prometo. Por lo más sagrado. Claro, no le gusta el cuadrado. No, pero esto no es el cuadrado. Otras ecuaciones alternativas. Y ahí van a ver que hay diferencias a veces son muy parecidas, pero otras veces te dan valores que no tienen ninguna relación. Listo, Lucas ya me dio. Me dio muy similar. Mira. La flecha. ¿Cuánto te da el cable? 400. ¿Cuándo te dio la flecha? ¿Hiciste gato la flecha? La flecha, sí, pues. ¿Cuándo te dio la flecha? Está sin ver ahí, care verga. 402, ¿está viendo la forma? Pero 102 puntos. La flecha me da 9,910. Tengo la media. ¿Cuánto? Ah, no, sí. Pero yo la saqué antes que dio tú. 9,880, no sé. Pero no tiene idea. Ahora ya no son 40 velos. ¿Ah? Ya no son 40 velos. No, son 402. 88. 400,65 de y el profe igual. ¿Ah? La flecha de eso. El profe le dio 9,87. ¿Qué sacaste acá? La flecha. No entendí esto, ¿no? Ahora mismo está convencido, o sea, quizás te mal. ¿El largo primo? El largo. ¿Qué cosa? ¿Qué? El largo primo. ¿Tenéis todo? Po? El largo primo del mismo nivel. Ahí está. ¿Qué es lo que te pide esto? Te Tiene pide la la coma arriba del primo, distancia. del mismo nivel. Desea conocer la distancia de la estructura. ¿A qué distancia de la estructura se encuentra el punto más bajo del vector? Tengo todo lo otra vez. Y le primo. No, sí está. No sé si es de 9,90 y tanto. Ah, pero es el otro. ¿Es que en la flecha? ¿Dónde le quiere menos para agarrar la flecha? Es que para el F primo yo lo saqué con esta fórmula. Ya, pero yo quiero sacar el y el X. ¿Para qué le queme yo? Esta le queda. ¿El L primo? ¿Eh?
¿No te lo pidieron sacar el L'? No, pues mira, si en la XM te pide solamente el L', no te pide el L normal. Sí, está igual, es la misma. Es la misma. Si no necesitas la raíz. No, votas para. Es otra manera. No, pero si esa rosa Falta al cuadrado. es la misma. Sí, pero si acá no te Detalle, la fórmula de ley 40 metros. ¿Cuánto te da? 40 metros. Saqué la N porque recordáis la fórmula para sacar el X. pero es que te pide la prima. No, porque hay otra que igual saca el IGM y es la altura por Pero juego vuelta. ¿Te vaya? A ver, bien lo tienes. No, pero lo dirás que puede hacerlo. No, estoy buscando la Pero da fórmula sin de ver. la estoy buscando. Eso es 0 partido. En la LBC. Ya, dame un segundo, déjame ver. ¿XM era? Esa es el IGM que va al paseo por el arco de la C. La C es TH de 0 Sí, pues mira, y él me cae la L prima. Ese partido era el lado. ¿Qué estás sacando? ¿El X medio? Bueno, el PPT. XM. Tenéis dos fórmulas de XM. Tenía esa o yo lo veo. Yo saqué. Y la otra tiene. Creo que tiene dos. Y L normal. Sin Sí, huevo, se escucha. Ya era terminado el ejercicio de distraído. No sé. ¿Y ahora qué? Tiene que sacar la saeta que es el punto más bajo de la flecha. O sea, del ¿Se calcula esa mía? conductor. Porque mira, dice, se desea conocer la distancia que requiere el encuentro del punto, Déjame ver. se encuentra el punto más bajo del conductor. En proyección horizontal y proyección vertical. Hay que conocer las distancias tanto de XY. Pero si tenemos todos. Ah, te pide el XA. Ahora estoy sacando el XY, medio menos 23 como ¿Cómo se pide? el XY, la sería el ¿cómo es? ¿El van? Partido Decir la fórmula de. Teniendo la fórmula es entretenido hacerlo, ¿no? Pero imagínate decir fórmula a la mierda. Con formularios. Supongo, no mames. es el resultado de XY. Y entonces la fórmula del XA era XM. Más. ¿Cuánto te había dado? Menos 20. Menos 23.25. Ojo, lo hubiera 12. Y entonces ahora queda solamente sacar los aires. Sí. ¿Qué te acuerdas del calculador que te compraste una? Porque me preocupé tú, hago yo lo. No, que para allá está.
¿Qué? 400,65. No diga tenemos los decimales. Y si eso le pongo cuadrado, ¿No?